Bueno, vamos a meternos de lleno en un análisis que, francamente, trae mucha tela. Vamos a desglosar de una forma clara, estructurada y totalmente imparcial la repentina y contundente rueda de prensa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Porque, a ver, lo que vimos no fue una simple actualización del estado del club, para nada. Fue prácticamente una declaración de guerra en múltiples frentes, donde dibujó la imagen de una institución que, según él, está bajo un asedio total. Así que vamos a examinar directamente sus palabras para entender qué desencadenó esta comparecencia tan histórica y qué argumentos exactos ha puesto sobre la mesa. No voy a dimitir. Le he pedido a la Junta que inicie el proceso electoral. Imaginemos por un segundo el impacto de esta frase bomba. Así, de sopetón, arrancó su discurso. De un plumazo apagó cualquier especulación sobre su renuncia y, en la misma respiración, anunció que convoca elecciones y que se presenta. Con estas poquitas palabras, le dio la vuelta por completo al panorama de la política deportiva europea y marcó un tono súper desafiante que mantuvo, literalmente, durante toda su intervención. Para entender bien la magnitud de todo esto, vamos a dividir este repaso en 5 puntos clave. Primero, las elecciones y los rumores. Segundo, el éxito récord y las finanzas. Tercero, la guerra abierta contra los medios. Cuarto, las batallas institucionales e internas. Y quinto, el poder de los socios. Vamos a ello. Punto número 1. Las elecciones y los rumores. A ver, este sorpresivo anuncio electoral no fue un movimiento de rutina para nada, sino una respuesta directísima a unos rumores que circulaban por ahí y que eran, digamos, bastante graves. Por un lado, ciertos medios hablaban de un supuesto cáncer terminal y de un agotamiento extremo. Madre mía, ¿verdad? Pero la respuesta de Pérez fue totalmente frontal. Aseguró tener una salud perfecta y argumentó que estos rumores se los habían inventado simplemente para forzar su salida. Y lo dijo con una contundencia enorme. Afirmó que es el primero en despertarse, el último en acostarse y que trabaja literalmente como un animal. Vamos, una defensa personal férrea frente a lo que él ve como pura desestabilización. Y para respaldar esa vitalidad, soltó un dato que da vértigo. 50.000 millones. Ese es el volumen de facturación anual en euros de la gigantesca empresa mundial de infraestructuras que también preside y que tiene unos 170.000 empleados. Su argumento aquí es de lógica aplastante. Te dice que es materialmente y humanamente imposible dirigir 2 transatlánticos de esta envergadura si no tienes una salud absolutamente de hierro. Pasamos al punto 2. Éxito récord y finanzas. Ya sabemos cómo es esto. Después de un año sin levantar los trofeos más grandes, enseguida surgen las narrativas de ruina o caos. Pues bien, su escudo contra esto fue tirar de hemeroteca y plantar un número sobre la mesa. 66. Son los títulos ganados bajo su presidencia. Desgranando la cifra, hablamos de 37 títulos en fútbol y 29 en baloncesto. Y ojo al dato, porque esto incluye nada menos que 10 Copas de Europa, en total, 7 de fútbol y 3 de baloncesto. Su intención clarísima aquí es decir, oye, vamos a contextualizar una temporada concreta dentro de un ciclo que, históricamente, no tiene precedentes. Pero la cosa no se queda solo en la sala de trofeos. Si miramos los números y los despachos, Pérez se apoyó en los gigantes mundiales para rechazar de plano cualquier idea de crisis. Fijaos, Forbes los sitúa como el club más valioso del mundo, Deloitte como el de mayores ingresos, Brand Finance los pone como la marca de fútbol más valiosa. Además, tienen la mayor reputación mundial y la plantilla más cara según Transfermarkt. Con todos estos datos, él lanzó una pregunta al aire. ¿Por qué hay sectores tan empeñados en atacar al club más prestigioso y económicamente sano del planeta? Y claro, para zanjar el debate económico, abordó de cara a la gran polémica del coste del nuevo Santiago Bernabéu. Lo explicó paso a paso, de forma muy lógica, como quien construye una casa por fases. Primero, el contrato de la cubierta, unos 600 millones. Luego, un concurso totalmente distinto para el hipogeo que sumó casi 400 millones. Y para rematar, la decoración y los asientos, lo que nos lleva a un total de entre 1.200 y 1.300 millones de euros. Su argumento es que este aumento del presupuesto no es ningún desastre financiero, sino la evolución natural de ir adjudicando contratos para una obra que es sencillamente faraónica. Nos metemos de lleno en el punto 3, la guerra contra los medios. Aquí es donde la tensión se palpa en el ambiente, porque Mbappé entró a repartir acusaciones directas contra ciertos sectores de la prensa española. La acusación central de Pérez es que hay periodistas orquestando campañas con el objetivo de intimidarle, sembrar confusión y poder influir en las decisiones del club, aprovechando este año sin tantos títulos. Pero su respuesta a este supuesto asedio mediático fue inquebrantable. Dejó muy claro que los periodistas no mandan en el Real Madrid y afirmó que, lejos de debilitarle, todos estos ataques lo único que hacen es darle muchísima más fuerza para seguir en su puesto.
Y para que esto no quedara solo en palabras abstractas, puso sobre la mesa dos anécdotas súper personales y concretas. Primero, contó que había cancelado una suscripción histórica de su familia al diario ABC, una suscripción que, fíjate, había heredado de su propio padre. ¿El motivo? Un artículo de David Sánchez de Castro que decía que él estaba cansado, casi nada. Segundo, lanzó un dardo financiero directísimo al medio digital Relevo, de Vocento. Según Pérez, este medio fue creado con la ayuda inicial de la Liga única y exclusivamente para atacar al Real Madrid, algo que les habría costado unas pérdidas de 25 millones de euros. Llegamos al punto 4. Batallas institucionales e internas. Porque el asedio no viene solo de los periódicos, claro. También habló de lo que describe como una profunda corrupción dentro del propio sistema del fútbol. Al referirse al famoso caso Negreira, utilizó un lenguaje totalmente sin filtros. Lo tachó de corrupción sistémica, sin precedentes y, atención, el mayor escándalo en la historia del fútbol mundial. Y no se quedó ahí, mostró una frustración e indignación tremendas por el hecho de que árbitros pertenecientes a esa época que está bajo sospecha sigan a día de hoy pitando partidos en la liga. Bueno, ¿y qué piensa hacer ante este escándalo? Pues reveló una medida súper contundente. Están preparando un dossier de 500 páginas. 500, sí. Anunció que su intención es presentarse con este documento masivo directamente ante la UEFA en cuanto acabe la competición. El objetivo que busca es arrancar de raíz esta cama arbitral, porque defiende que hay que limpiar el entorno por el bien absoluto del fútbol a nivel mundial. Pero claro, la batalla por limpiar la casa también se libra de puertas hacia adentro y a nivel doméstico. Enumeró la cantidad de frentes abiertos que tiene simultáneamente. Por un lado, recordó cómo logró expulsar de forma definitiva a los ultras violentos del estadio, una decisión muy valiente que le ha valido elogios en todo el mundo. Por otro lado, añadió que solo este año han tenido que expulsar a 1.600 socios por hacer trampas con la reventa de entradas. Y cómo no, subrayó esa fricción constante y totalmente abierta que mantiene con la liga. Vamos, que se nos presenta como un guardián que tiene que proteger el fuerte tanto de los de fuera como de algunos de dentro. Y así llegamos al quinto y último punto, el poder de los socios. Todo lo que hemos repasado hasta ahora, la defensa de su salud, los numerazos financieros, las guerras con la prensa y los líos institucionales, todo acaba convergiendo en este número, 100.000. 100.000 socios. Esta es la base absoluta de su filosofía. Lo que te dice aquí es que en el Real Madrid no hay un dueño multimillonario que no pertenece a un fondo de inversión extranjero y, por supuesto, que no es de los periodistas ni de las instituciones. Es única y exclusivamente de sus 100.000 socios. Y esta es la justificación principal que dio para adelantar las elecciones, devolverles la voz a los verdaderos propietarios y defenderlos de los que intentan controlar el club desde la sombra. Y para proteger esta propiedad de los socios, dejó un aviso a navegantes clarísimo para cualquier posible rival. Los estatutos del club son muy estrictos y exigen que cualquier candidato avale su proyecto con su propio patrimonio personal. Y ahí tiró de historia personal, recordando cómo en el año 2000 él mismo tuvo que avalar personalmente unos 170 millones de euros de la época, solo para asegurarse de que jugadores como Roberto Carlos o Bodo Illner pudieran cobrar sus nóminas. Vamos, que te viene a decir que no basta con que te apoye la prensa. Si quieres el puesto tienes que poner tu propio dinero en juego. En definitiva, hemos visto el despliegue de un discurso implacable, un discurso diseñado al milímetro para trincherar al club y reafirmar su liderazgo frente a lo que él percibe como toda una red de enemigos. Ante una defensa tan robusta en tantos frentes, ante unas exigencias económicas tan brutales para poder ser candidato y con el escudo incontestable de 66 títulos oficiales a sus espaldas, la gran incógnita queda servida en bandeja. Con las cartas marcadas y el campo de batalla tan claramente delimitado, la pregunta es inevitable. ¿Habrá realmente alguien dispuesto a dar un paso al frente y desafiarle en las urnas?